Como les decía al inicio, mi invitado esta noche es Mario Pujols, director ejecutivo de la ARD, la Asociación de Industriales de República Dominicana, y le hemos invitado esta noche, gentilmente ha aceptado, para conversar sobre la reforma a la Ley de Residuos Sólidos 225-20. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Yulisa. Gracias por la invitación. Sabes que siempre estaremos presentes a tu llamado. Qué bueno que pudieron venir. De inmediato te pregunto, ¿cuáles son las preocupaciones del sector industrial o de los empresarios agrupados en la ARD sobre esta reforma para nuevos impuestos? Sí, digamos que las preocupaciones o los retos que vemos por delante como Asociación de Industrias de la República Dominicana se circunscriben a 5. En primer lugar, pues todo lo relacionado con la contribución especial y el incremento desproporcionado e irrazonable que se ha hecho de los montos establecidos en el artículo 36 de la ley. Ahí podremos abundar más adelante si te parece. El segundo punto pues tiene que ver con el criterio de establecer en un artículo un mandato a los productores que utilicen plástico en sus envases, de que deben de utilizar al primer año, entiéndase al año luego de la aprobación de la ley, un 10% de resina reciclada, y al 2030 que utilicen un 30% de resina reciclada. En un breve periodo de tiempo, obligar a nuestros productores a cumplir con expectativas que países como España, que tienen décadas trabajando el tema, no han podido cumplir con estos criterios. El tercer punto tiene que ver con algo que se mencionó en un programa en el que participas durante el fin de semana, relacionado con el uso obligatorio de combustibles derivados de residuos para las empresas productoras de cemento en el país, en donde en igual proporción se espera que al primer año pues, utilicen un 10% de CDR, que es como se denomina, en sus hornos, y que al 2030 pues, también tengan un 30% de ese combustible en sus procesos. De nuevo, el mismo comentario. Países como España y otros que tienen años trabajando el tema de combustible derivado de residuos y el uso de los mismos en hornos de empresas cementeras, no han llegado a estos porcentajes. 2 puntos adicionales para completar los 5 que te mencioné inicialmente, tiene que ver con un artículo que procura exigir que las tapitas de envases plásticos sean de polipropileno, sin ningún tipo de justificación ni argumentación, considerando que las tapitas que se utilizan actualmente en el país son de polietileno, y no ha habido ningún tipo de problema en fomentar su reciclabilidad o su economía circular. Ahí realmente que quedamos un poquito deseosos de información adicional. Y el quinto y último punto tiene que ver con una propuesta de eliminar una disposición que figura en la Ley 225-20, que establece que no pueden establecerse o crearse o fijarse rellenos sanitarios o plantas de valorización en una distancia no menor de 1 kilómetro de empresas, de industrias o de centros poblacionales de por lo menos 2.000 personas. El eliminar esa disposición ahora mismo tiene a todo lo largo y ancho del sector industrial, particularmente aquellos del subsector de alimentos y bebidas, con muchísima preocupación en el sentido de que si esa disposición se elimina, pues nada obstaculizaría que se establezca o se ponga una estación de transferencia al lado de una planta de alimentos, eso poniendo en riesgo pues todo el tema de certificación y reputación que tanto nosotros cuidamos. Esos son los 5 puntos, Yulisa, que de entrada nos preocupan, aunque independientemente hay una diversidad de artículos que entendemos pues se alejan de lo que es el objetivo primordial de la Ley 225-20. ¿Podríamos hablar de esos artículos que se alejan de la Ley 225? Por supuesto. Bueno, uno de ellos lo has mencionado tú en tus programas y tiene que ver con el artículo 140, que es el que establece ahora mismo pues, todo lo relacionado con el tipping fee o los montos que el fideicomiso de uso sostenible debe de pagar a las estaciones de transferencia, a los gestores de estaciones de transferencia, a los gestores de relleno sanitario, a los gestores de planta de valorización. Ahora mismo, si vemos ese artículo en la ley, que está establecido un monto por tonelada, en las estaciones de transferencia se pagan pues 300 pesos por tonelada, en los rellenos sanitarios 600 pesos por tonelada y en las plantas de valorización 1.200 pesos por tonelada. Ahora esta propuesta de modificación introduce un lenguaje que nos llevó a confusión
porque en lugar de utilizar la misma terminología o la misma unidad de medida de hacer el pago por tonelada, pues propone hacerlo por kilo. Nosotros lo que hicimos fue que convertimos esa información y de aprobarse la modificación tal como fue endosada en el Senado, estaríamos hablando de que los 300 pesos por tonelada de las estaciones de transferencia subirían a 750. Los 600 pesos que se pagan por tonelada en los rellenos sanitarios subirían a 1.500 pesos y los 1.200 pesos que se pagan en la planta de valorización subirían a 4.500 pesos. Aquí estamos viendo también en estas tarifas un incremento desproporcionado, irrazonable, injustificado, porque en todos estos años no hemos escuchado de ninguna de estas fuentes de que el monto que estén recibiendo, acorde a lo que establece la ley de parte del fideicomiso, no es suficiente. Entonces ese es uno de los puntos a los que tenemos que darle de una manera u otra seguimiento. Otro punto que también nos ocupa tiene que ver con un aspecto de carácter legal transversal. Con esta propuesta de modificación se procura o se estarían tocando derechos fundamentales, como es el derecho difuso de respeto y defensa del medio ambiente y derechos también fundamentales como el derecho a la libre empresa. De nuevo, de eso aprobarse como está. Eso sube un poco la vara a nivel de cómo debe ser el proceso al interno del Congreso en ambas cámaras, ya que la ley debería analizarse, discutirse, presentarse y analizarse como una ley orgánica. Ya tú sabes que eso tiene pues unas diferencias en donde hay temas de quórum, hay temas de la manera en cómo deben llevarse a cabo los procesos a lo interno de ambas cámaras y para esos fines pues solamente habría que echarle un ojo a la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional a través de la cual derogó o consideró como inconstitucional la ley que se aprobó en el 2024 sobre el DNI, que fue básicamente por ese puntito de índole procedimental. Entonces, digamos que ese es otro de los puntos que nos preocupa, aparte de el aspecto que generó una unidad a todo lo largo y ancho del sector empresarial dominicano, desde las grandes empresas, las medianas, las pequeñas y las micro, que tiene que ver con el tema de la contribución especial. Como hemos mencionado aquí y en otros espacios también, el pretender un incremento que va desde un 60% hasta un 3.750%, no le vemos ningún tipo de asidero ni ningún tipo de justificación. Según los cálculos que hemos realizado, aprobar un incremento de esa magnitud implicaría que de los 2.600 millones de pesos que actualmente recibe el fideicomiso por concepto de esa contribución especial, estaría recibiendo 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos más unos 5.000, casi 6, que se estarían recibiendo por concepto de uno de los párrafos establecidos en ese artículo 36, que procura también que el 0.5% del presupuesto general de la Nación pase al fideicomiso de O Sostenible. En total estaríamos hablando de aproximadamente 26.000 millones de pesos. Esto no es una cifra que se ha inventado la IRD, es una cifra pero eso está dentro de validada. De la propuesta. El tema, no, lo que pasa es que en algunos espacios se ha cuestionado que de dónde la IRD ha sacado esos montos. Del cálculo, ¿no? Bueno, del cálculo que hemos hecho en atención a fuente oficial, los 20.000 millones en lo que tiene que ver con el artículo 36 y los casi 6.000 millones que tienen que ver con uno de sus párrafos. Invitamos a todas las partes a que hagan las consultas del lugar, tanto a DGI como a Hacienda, para que puedan validar estos montos así como hicimos nosotros. Mario, ¿de dónde salen, o si se le ha presentado a la ARD, a otros sectores económicos, CONEP, los otros gremios que trabajan todos los días para crecer la economía y para generar más empleos? ¿Cuál es la base, el estudio que sustente esos 26 mil millones de pesos? Porque ya sabíamos que la necesidad del sector era aproximadamente de 5 o 6 mil millones de pesos, pero de 5 mil millones de pesos a 26 mil hay un salto. ¿Se han presentado estudios para avalar la necesidad de someter un proyecto de reforma con nuevos impuestos para el sector de la basura? Si lo hay, no lo hemos visto. Y entendemos, según la lectura que hicimos, de toda la discusión a lo interno del Senado, no pudimos ver ninguna referencia a revisión cruzada
de estudios, análisis o recomendaciones en ese sentido. Yo creo que sí, como bien mencionas, la cifra de los 6.000 millones, creo que se hace necesario que retomemos ese tema. Como mencioné hace un ratito, el Fideicomiso de Desarrollo Sostenible por la contribución especial recibe unos 2.600 millones de pesos al año. Hace unas 2 semanas, en un programa de televisión, el ministro de Medio Ambiente, Paíno Enríquez, indicó que a los fines de poder pues cumplir con los objetivos establecidos en la Ley 225-20 de manera eficiente, pues pudiéramos estar hablando de que el monto que se requiere son 6.000 millones de pesos. En atención a ese comentario del ministro, nosotros hemos comenzado a hacer una serie de ejercicios a lo interno, porque de nuevo, nuestra intención es colaborar, nuestra intención es formar parte de las discusiones, nuestra intención es traer propuestas sobre la mesa y siempre y cuando pues, las mismas estén debidamente sustentadas y justificadas. Y es lo que pretendemos hacer con cada cosa que llevemos a la mesa de discusión. Si nos enfocamos en los 6.000 millones de pesos que mencionó el ministro y le restamos los 2.600 millones que actualmente recibe el Fideicomiso de Desarrollo Sostenible, estamos hablando que nos faltarían 3.400 millones de pesos para poder cubrir esa expectativa que acorde a los análisis realizados por el ministro, que vale decir, fue el anterior director de Desarrollo Sostenible y conoce perfectamente bien la institución por dentro, nos estarían faltando 3.400 millones de pesos. El ejercicio que estamos haciendo ahora mismo es de dónde vamos a sacar esos 3.400 millones de pesos. Nos vino una idea a la mente y tiene que ver con, en el marco de estas discusiones que están teniendo lugar sobre fusión de instituciones gubernamentales y demás, y de ver cómo de una manera u otra pues todo el tema del gasto gubernamental se va de una manera u otra adecuando a la realidad, entendemos que pudiéramos traer sobre la mesa los 1.300 millones de pesos que anualmente recibe Eco5RD. Eco5RD es una figura creada por el decreto 28-23, cuyas facultades, atribuciones, objetivos, digamos que están muy alineados con aquellos que caen sobre los hombros del Ministerio de Medio Ambiente y sobre los hombros del Fideicomiso de Desarrollo Sostenible. Ahí entendemos que pudiera hacerse un buen ejercicio de fusión. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Si a los 3.400 millones le restamos los 1.300 millones que se estarían poniendo sobre la mesa de parte de Eco5RD, estaríamos hablando de que todavía faltan 2.100 millones de pesos. En ese faltante es que estamos nosotros haciendo los análisis internos para ver qué monto podemos poner sobre la mesa y que las discusiones pues pasen a enfocarse en temas de igual o mayor importancia que el de la contribución especial. Cuando nosotros hablamos, Mario, de los números y nos vamos a los artículos que sustentan estos números, un aumento iniciando con un 300% y terminando con un 3.000 y tanto por ciento de aumento, donde uno ve un 3.000% de aumento, como que el cerebro se le desorganiza porque se necesitan datos para sustentar un aumento como este. Estamos hablando prácticamente de un proceso de reforma fiscal, digamos que focalizada en un solo sector, que es el sector de la basura. Pero en un proyecto donde no se ha socializado ni consultado a ninguno de los que pondrían el dinero sobre la mesa, además de una manera violenta, como se ha presentado en este proyecto, porque si a usted le van a cambiar su matriz de generación, a usted por lo menos deberían de preguntarle cuáles son sus condiciones. Usted puede pagar 10 millones de dólares cuando nosotros digamos qué es lo que va a costar cambiar la matriz de generación por cada empresa energético cementera aproximadamente. Y son 9 empresas cementeras. ¿Cuántas son de energía? Son suficientes también. O sea, estamos hablando de montos importantes. ¿Cómo se justifica que se haya aprobado en el Senado, de 2 pasos, ya hay uno, un proyecto de ley tan invasivo? Nosotros aquí lo hemos catalogado como un proyecto de ley violento por las características de lo que se ha incluido y cómo se ha llevado el proceso, sin consultar siquiera al mismo gobierno, impulsado por personas que están dentro del gobierno con decretos como funcionarios. ¿Qué lectura se le puede dar a esto? O sea, cuando digamos que tomamos hechos, nosotros aquí no hacemos especulaciones. ¿Cuáles son los hechos? ¿Quiénes impulsan este proyecto? Un ministro de Estado
director de un área que tiene que ver con la basura, sector privado, empresarios que tienen que ver inclusive o están alineados a este mismo ministro. Luego, ¿cuáles son los aspectos que se incluyen en ese proyecto de reforma? Y deberíamos preguntarnos ahí si de verdad es necesario modificar una ley que apenas tiene 4 años de aprobada. Pero un sector empresarial alineada a este mismo sector del gobierno, porque aquí estamos hablando de una ley que la está impulsando el mismo gobierno. Porque Eco5 RD es una institución gubernamental. No podemos desvincular y no llamar las cosas por su nombre. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes cuando empiezan a analizar hechos? Sustentado en hechos, puedo comentarte que estamos muy preocupados por temas relacionados con la forma y temas relacionados con el fondo. En el caso de la forma, realmente nos llamó muchísimo la atención la manera, digamos, en cómo todo concluyó en el Senado. Sobre todo porque el Senado es una instancia con la que tenemos excelente relación y que nos tiene acostumbrados a procesos de discusión enfocados en la transparencia. Y te hago un comentario al margen. Cuando nosotros presentamos nuestras preocupaciones respecto a la ley de hub logístico, el Senado pues abrió sus puertas y nos dio el espacio para nosotros pues poder de una manera u otra ventilar nuestras preocupaciones y ponernos de acuerdo con los demás sectores involucrados. Eso lo logramos y al día de hoy tenemos una ley modelo a nivel regional en todo lo que respecta a hub logístico. Por eso nos llamó un poco la atención la manera, lo que nosotros hemos tratado de entender, de ponernos en los zapatos de los senadores, es que quizás el día 7 de enero, cuando ocurrió la aprobación en 2 lecturas consecutivas... Mientras la gente estaba en fin de semana largo por el Día de Reyes. Bueno, nosotros estábamos ya, digamos que en los afanes de inicio de año, pero lo que nos llamó la atención es quizás entender de que considerasen que ya se acercaba el cierre de la legislatura y quizás ahí aceleraron los trabajos y nadie preguntó si se consultó al Ministerio de Medio Ambiente, que es el órgano rector, que de hecho preside el Fideicomiso de Uso Sostenible, si se invitó a los técnicos de dicha institución, si el sector privado fue llamado también a consulta, si el sector cemento al que se les cambian las reglas del juego, en donde de entrada de las 6 empresas hay 2 que no van a poder cumplir con eso porque no manufacturan clínker en el país, ahí es que uno se pregunta, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Pero como tú bien mencionas, yo creo que hay varios puntos a considerar. El primero es que nosotros estamos conscientes de que hay un problema y que hay que buscarle solución. Lo que entendemos es que nos corresponde a nosotros poner el pie en el freno, sobre todo considerando de que si el objetivo de la ley ha sido el de cerrar los vertederos a cielo abierto en el país, que se han multiplicado por todo lo largo y ancho del territorio a través de décadas, en donde un estudio de la JICA de octubre del 2023 recogió que habían 243 vertederos a cielo abierto en el país y que la planificación motivaba a que al 2030 estuvieran cerrados 160 de estos y 83 en operación bajo los lineamientos de un nuevo marco legal como es el que establece la ley 225-20, es lo que de una manera u otra nos preocupa. ¿De dónde viene el acelere? ¿Por qué no podemos abrir un espacio plural de interacción, de intercambio de estudios, de análisis, de que se escuche a cada sector que ha de ser impactado con esta iniciativa? Y es lo que confiamos, Yulisa, va a ocurrir en la Cámara de Diputados, no solamente porque también conocemos las condiciones de quienes están ahí pues representándonos a cada uno de nosotros en esa Cámara, pero también porque ya ha sido una declaración pública que ha dado el presidente Pacheco respecto al tema. Respecto de las contribuciones especiales y además de la conversión entre kilos, toneladas, lo que habla el artículo 140, el artículo 130, las tarifas respecto del pesaje de los desechos sólidos, ¿cómo recibieron ustedes esa información y de qué manera eso impactaría al sector industrial? Bueno, al final nos enteramos de nuevo cuando revisamos el proyecto aprobado la noche del 7 de enero. Nos enfocamos primero en la contribución especial,
que ameritó varias lecturas para tratar de entender lo que se estaba proponiendo en ese articulado, y ahí fue que llegamos a pues los análisis de que estamos hablando de incrementos que llegaban hasta 3.750%. En el caso del tipping fee, que es lo de las tarifas que mencionas, pues también requirió varias lecturas porque en la ley actual, como mencionaba, el monto está establecido por tonelada y en la propuesta está establecido por kilos. Desconozco la razón de por qué el cambio, pero nosotros nos ocupamos de hacer los cálculos del lugar y ahí evidenciamos que también en el tipping fee ha de ocurrir un incremento considerable y hasta que no veamos los estudios del lugar injustificados, por lo cual de nuevo también de una manera u otra resaltamos nuestra preocupación sobre ese punto. Ciertamente, Mario, el medio ambiente de República Dominicana necesita que tanto el sector empresarial como gobierno piensen en mejorar hacia futuro. Y se ha hablado mucho del impacto del plástico. Quiero saber si entienden ustedes que lo contenido en la ley 225-20 hace 4 años y algunos meses todavía no se ha terminado de aplicar, si los parámetros que tiene se han cumplido y esa ley agotó su tiempo en 4 años, si es necesario que se modifique. Si han ustedes estudiado qué tanto se ha hecho durante este tiempo para la transformación medioambiental, si han encontrado ustedes algún tipo de campaña educativa para que la gente empiece a reciclar, porque por ahí es por donde hay que empezar. Si al final el objetivo es trabajar por el medio ambiente, hay que educar a los ciudadanos. ¿Cuántas campañas se ha hecho? ¿Se incluyó el tema de la educación medioambiental y el reciclaje en la currícula educativa? ¿Hay campañas educativas a través de medios de comunicación? ¿Se les ha pedido a los sectores industriales y de producción nacional que introduzcan tal vez responsabilidad empresarial respecto del tema del medio ambiente? Quiero entender y que la gente que está en su casa entienda qué tantas cosas se hicieron con la ley 225 que se agotó el proceso y entonces hay que ir a una nueva reforma. Bueno, vamos por parte. Hay muchas inquietudes en una sola. Vamos a tratar de ir dando respuesta en la medida de lo posible y si se me escapa alguna, pues retomamos. Por favor. Yo creo que lo primero a considerar es que la ley fue aprobada a finales de octubre del año 2020. Así es. Se designa a su primer director ejecutivo a mediados de 2021, o sea, de que el tiempo que ha transcurrido es incluso menor. Sabe que una vez se designa la figura principal de una institución, hay que trabajar todo el andamiaje interno, el organigrama, la capacitación de los técnicos, todo el tema de presupuesto, cómo asegurar de que los montos lleguen a la institución nueva. Y digamos que ahí necesariamente tuvo que haberse pasado una curva de aprendizaje. Entonces eso nos da incluso mucho menos tiempo de implementación efectiva de la ley. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Nos lleva a que yo creo que el que se ha leído este marco legal, que es la ley y su reglamento de aplicación, y que ha tomado su tiempo para tratar de entender y de hacer preguntas a lo largo y ancho de la cadena que está vinculada al tema de gestión de residuos sólidos en el país, puede concluir de que se hace necesario ajustar, aclarar, actualizar algunas pinceladas de la ley, incluir algunos temas que quedaron fuera de la ley, a fines de nuevo de reflejar mejores prácticas de países que nos llevan décadas trabajando el tema. Entonces, ¿qué está pendiente respecto a la ley? Muchos puntos que en algunos de los casos dependen de las autoridades. En programas recientes en los que has participado, se ha tratado el tema de la responsabilidad extendida del productor. Responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador. No es solo el productor local, sino también los importadores y los comercializadores que tienen que cumplir con estos temas. Entonces, la ley actual enfoca todo lo relacionado con la responsabilidad extendida del productor a los productos prioritarios. Los productos prioritarios están establecidos de manera expresa en la ley y es el caso, por ejemplo, de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los plásticos, el foam, los neumáticos, los lubricantes, se me escapa las pilas y los plaguicidas.
La misma ley establece que ya el Ministerio de Medio Ambiente podrá ampliar esta lista, inmediatamente se vayan haciendo los estudios del lugar. Entonces, ¿qué está pendiente de la responsabilidad extendida del productor que tú tanto has mencionado en tus programas? No es que el sector se resiste a implementar la responsabilidad extendida del productor, que escuché a uno de tus invitados mencionar. Lo que sí es necesario poner sobre la mesa, que hay unas tareas pendientes que recaen en el radio de acción del Ministerio de Medio Ambiente que no se han cumplido. ¿Dónde está todo lo relacionado con el Plan Nacional de Responsabilidad Extendida del Productor, que hay que trabajar? Está pendiente. ¿Dónde está todo lo relacionado con los planes de gestión de residuos de todos esos productos prioritarios, en donde nada más se ha trabajado el de aparatos eléctricos y electrónicos? Eso es algo que compete al Ministerio de Medio Ambiente, para lo cual convoca a la Liga Municipal Dominicana y a los sectores productivos en el marco de un proceso de consulta pública, a participar. Nosotros estamos más que atentos a que eso ocurra. ¿Qué hemos hecho nosotros como sector? No quedarnos de brazos cruzados. Todo el tema relacionado con la responsabilidad extendida del productor en lo que tiene que ver con plásticos, que fue tu pregunta, la hemos venido trabajando desde antes de que entrara en vigencia la ley 225-20. Desde el año 2018, 2017-2018, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el sector industrial, en particular pues aquel que tiene que ver con el subsector de plástico PET, inició todo un ecosistema bajo la sombrilla de NUBI, Nueva Vida para los Residuos PET, NUBI PET, en donde se procura de una manera u otra comenzar a dar muestras de esa responsabilidad extendida del productor de esos productos, o de productores que utilizan esos productos para envasar todo aquello que manufacturan, y eso pone en evidencia una serie de acciones que hemos estado implementando a todo lo largo y ancho del Gran Santo Domingo. De nuevo, poner de relieve, el sector no se ha quedado de brazos cruzados. El sector, independientemente de que otros actores no han cumplido con sus obligaciones, nosotros sí hemos de una manera u otra pues empujado iniciativas como esa, que fomentan la sostenibilidad y de una manera u otra resaltan la necesidad de que estemos aquí en presencia de todo un ecosistema en torno a la economía circular. Por parte de Deo Sostenible, quiero saber como cuando te preguntaba de las campañas educativas, porque el primer paso es enseñar a la gente a reciclar. Si de verdad estamos trabajando para un mejor medio ambiente, ¿cómo vas a reformar una ley a la que todavía tú no se la has enseñado a los ciudadanos? ¿Hay desde el Fideicomiso Deo Sostenible proyectos en marcha para iniciar con el aprendizaje del reciclaje desde la ciudadanía? Porque no importa cuántas plantas de reciclaje tú pongas, no a 1 kilómetro, la puedes poner a cada 100 metros. Y si las personas te dan la basura mezclada, el trabajo va a ser más difícil. Pero además no hay un proyecto de país que se haya iniciado ni por Deo Sostenible, ni por Medio Ambiente, ni por nadie, al menos que nosotros conozcamos hasta el momento, de tener, ni siquiera por las alcaldías, de tener los zafacones divididos por tipo de material a desechar. No los he visto, ni siquiera el primero he visto en la ciudad. Quiero saber si ustedes como empresarios se han enterado de la campaña, saben si se está educando para el reciclaje y si se han empezado a poner estos centros de disposición pública para que la gente recicle. Tú sabes que eso que mencionas es una mejor práctica que nosotros pudimos apreciar en una visita a Alemania, en donde a través de pues campañas de educación constante y, ¿por qué no?, sanciones y multas, pues se ha logrado involucrar a la población a todo ese ecosistema que redunda en torno a la economía circular. Entonces, si nos vamos a lo que manda la ley, no la 225-20, sino la 64-00, que es la ley marco del Ministerio de Medio Ambiente, a quien le compete todo lo relacionado con campañas de educación en ese sentido es al Ministerio. Los objetivos del fideicomiso, según la 225-20, están enfocados en buscar la manera en ir cerrando vertederos a cielo abierto para transformar en la medida de lo posible los lugares de disposición final de residuos en relleno sanitario y de una manera u otra pues lograr que esos objetivos establecidos por el legislador en su momento pues se cumplan. Sin duda que somos irónicos cuando hacemos la pregunta, porque si se está tratando de recaudar 26.000 millones
para un fideicomiso que tiene la responsabilidad, según dice el proyecto de reforma, de proteger el medio ambiente que está siendo impactado por la basura, pues uno se pregunta cuáles son las medidas que se está tomando en este momento, antes de los 25.000 millones, pero con una ley aprobada, para por lo menos dejar ver el deber ser. Sí, tú sabes que la parte de educación es neurálgica, importante. Y quizás hemos visto iniciativas o esfuerzos individuales que quizás deberían pausarse y ver cómo esto puede hacerse algo de mayor magnitud. Sí. Lo que yo sí creo que es necesario mencionar, en atención a lo que comentas del deber ser, es que si dejamos y validamos y defendemos que la ley 225-20 con una eventual modificación no se aleje de su objetivo inicial, nos va a permitir multiplicar ejemplos como los que tenemos ya en San Francisco de Macorís y los que tenemos ya en la Altagracia, para citar dos ejemplos. Hay más. En San Francisco de Macorís se ha pues trabajado todo lo que tiene que ver con el cierre técnico del vertedero a cielo abierto, que por años afectó la salud de la población de esa demarcación. A pocos metros del mismo se ha hecho una inversión del sector privado, de nuevo sustentada en todo un andamiaje que ha establecido la ley 225-20 para hacer pues una inversión en relleno sanitario, una planta de valorización, algo de primer mundo que te permite ver digamos que en una misma visual, lo que era el pasado en República Dominicana de manejo de gestión de residuos sólidos y cómo puede ser el presente y el futuro. Igual en la Altagracia, con una inversión del sector privado que se ha hecho en la otra banda. Por igual el fideicomiso, que de una manera u otra pues también ha incidido en que esto sea una realidad, ha trabajado incansablemente, por ejemplo, en el cierre del vertedero a cielo abierto de Dajabón, en donde ya las quejas de la población por la humareda o por los olores ya es cosa del pasado. Igual también en los trabajos que ha venido realizando en la estación de transferencia de Cancino. Para el que no lo conoce, eso es un área que está cerca del río Osama, en donde los lixiviados de ese lugar pues iban directamente al acuífero, a las aguas del río. Entonces, ya ahí se ha hecho una inversión para que esa estación de transferencia pues pueda tener y observar criterios de primer mundo para tratar de controlar nuevamente el impacto que tienen estos residuos en el medio ambiente antes de ser transportados ya a un lugar de disposición final, que la idea es que sea un relleno sanitario. Hoy hablamos en 55 minutos de la reforma a la Ley de Residuos Sólidos, que crea diversos nuevos impuestos al sector industrial y empresarial, incluyendo las MIPYMES, para transferirlos a un fideicomiso, que de ahí vayan a las alcaldías y que se dé una especie de operación logística para el tema de la basura. Ha generado muchas críticas porque dentro de los análisis técnicos que se han hecho ha quedado demostrado que aparentemente se impulsa un monopolio en el sector y que incluso puede tener precios políticos muy altos. Hemos invitado al vicepresidente ejecutivo de la ARD, de la Asociación de Industriales, para conversar con él cuáles son los retos que tienen los diferentes sectores de producción de aprobarse este proyecto de ley. Te preguntaba, Mario, antes de irnos a la pausa, ¿qué pasaría si se aprueba este proyecto de reforma tal como está? Sabes que antes de profundizar en ese sentido, quisiera hacer un comentario respecto a la situación como tal. Como mencionaba anteriormente, nosotros estamos conscientes de que existe un problema y de que hay que buscarle una solución. Por eso estamos nosotros, digamos que en capilla ardiente, claro, analizando, pues, interactuando entre nosotros, buscando propuestas que, llegado el momento, ante la Cámara de Diputados, pues estaremos presentando. Por igual, no podemos mantenernos y desconocer las necesidades de financiamiento que tienen los ayuntamientos. Lo que hemos dicho, Yulisa, en este escenario y en otros, es que entendemos que todas esas necesidades presupuestarias de los ayuntamientos no necesariamente tienen que solucionarse con la modificación de la ley 225-20. Los ayuntamientos tienen su andamiaje normativo, tienen la ley 176-07 y tienen la ley también 166-03, que es la que establece el mandato de que los ayuntamientos deben de recibir el 10% del presupuesto general de la nación.
Ya el presidente Abinader hace unas semanas, en el marco de la semanal, precisó que los ayuntamientos, según su consideración, deberían estar recibiendo un 5% en lugar del 10%, ¿verdad? Un 5% del presupuesto. Entonces, yo creo que ahí se abre un espacio para conversar y mantener la interacción en ese sentido y alejar un poco la presión con este tema, con el tema financiero de la Ley 225-20. Entonces, nosotros de nuevo estaremos esperando la apertura de las sesiones de discusión en la Cámara de Diputados. Confiamos, tal cual manifestó de manera pública el presidente Alfredo Pacheco, de que se van a abrir esos espacios y de que cuando eso ocurra, nosotros estaremos más que listos para presentar todas las propuestas y las preocupaciones del sector industrial. Bueno, no te voy a preguntar si hay un plan B en caso de que se apruebe, porque entiendo que ustedes están convencidos de que se va a dar un proceso de diálogo y que se va a poder mejorar el proyecto de reforma, que al final, si se ha cometido un error, digámoslo de esa manera, errores de humanos, se puede subsanar en una conversación donde se sienten todos los actores que podrían ser duramente afectados, ¿no? Así es, y recuerda que cualquier ajuste que se haga en la Cámara implica que el proyecto tiene que regresar al Senado y luego pues tiene es que hacer enviado, el ciclo nuevamente. Correcto, enviado al Poder Ejecutivo, y en cada espacio estaremos nosotros presentes dando seguimiento para, pues de una manera u otra, velar para que los objetivos de la ley terminen cumpliéndose y que ningún sector quede afectado con una aprobación, con un proyecto de ley como el que hoy nos trae a tu programa. Bien, gracias Mario, qué gusto tenerte aquí. Gracias por la invitación, cuando quieras.